está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí está, Señor, la novia delante de ti, Dios, por la cual derramaste tu sangre en la cruz, Jesús, por la cual pagaste un precio tan alto, más alto que el oro y que la plata, Señor. Espíritu Santo, este tiempo está delante de ti, obra como tú desees hacerlo, Señor, en esta hora. Habla, Señor, a nuestros corazones. Habla, Padre, al espíritu de tu iglesia. Que hoy tu palabra penetre, Dios, lo oculto en nuestros corazones, lo más oculto en nuestras mentes. Que hoy tu palabra, Señor, derribe todo argumento. Que hoy tu palabra, Señor, derribe el razonamiento. Que hoy tu palabra, Señor amado, quebrante toda dureza en nuestro corazón. Que hoy tu palabra, Señor, quebrante, Señor, toda incredulidad a ti y a tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra traiga salvación para los que hoy se están acercando a ti. Que hoy tu palabra traiga libertad, Señor. Que hoy tu palabra traiga sanidad. Que hoy tu palabra traiga restauración a tu pueblo en esta hora, Señor. Que hoy tu palabra traiga, Señor, un despertar espiritual, como lo pudo vivir Ezequiel. Y ese despertar fue por tu palabra, Señor. Tú le dijiste a Ezequiel: profetiza. Y fue por tu palabra que la iglesia se levanta, y es por tu palabra que el pueblo se levanta, y es por tu palabra que el pueblo es avivado, y es por tu palabra, Dios, que somos levantados en ti. Que hoy tu palabra, Señor, traiga un despertar a tu iglesia. Que hoy tu palabra traiga un despertar a nuestras vidas, a nuestro espíritu, Señor. Presenta tu corazón, querido hermano y hermana, delante de tu presencia, delante de la presencia del Señor. Presenta tu corazón. Y por un momento dile a Dios por qué estás aquí hoy. Demuéstrale al Señor hoy tus intenciones con las cuales viniste a este lugar en esta mañana. Preséntale al Señor las motivaciones que tú tienes en esta mañana delante de su presencia. Exprésale tu condición delante de Él en esta mañana. Si estás cansado espiritualmente, presenta esa condición. Si estás desanimado, presenta esa condición. Si estás con una lucha, presenta esa condición. Si hay problemas que te están ahogando en tu casa, en tu vida, presenta eso hoy delante del Señor. O si solamente estás viviendo un tiempo donde estás conociendo al Señor y le quieres adorar, presenta esa adoración en esta mañana delante de tu Creador, delante de tu Salvador. Amado Cristo, gracias. Aquí estamos, Jesús. Abre los cielos sobre este lugar. Abre los cielos sobre tu iglesia. Derrama de tu presencia, derrama de tu espíritu, y que tu palabra sea, Señor, con poder y autoridad en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Con permiso. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que el Señor nos viene hablando internamente en la iglesia, al liderazgo, que el Señor viene también hablando a mi corazón estos últimos meses. Y vamos a hablar hoy del deseo del corazón de Dios. Y hoy vamos a hablar a la luz de la palabra, cuál es el deseo del corazón de Dios para con su pueblo y cuál es el deseo del corazón de Dios para con cada uno de nosotros. Y antes de iniciar, quiero invitarles de pronto a los que alcancen a ver esta imagen que está aquí, que la voy a leer. Dice: el hecho más grandioso de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. Ese es el hecho más asombroso, que el mismo Dios se haya hecho carne y haya caminado entre nosotros. Eso es lo más asombroso, lo más estremecedor que pudo haber pasado en la historia de la humanidad. Que el mismo Dios se haya hecho carne y haya pisado esta tierra y haya caminado en medio nuestro. Amén. Entonces vamos por favor a Éxodo capítulo 19, por favor. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19.
¿Estamos allí? Éxodo capítulo 19. Y vamos a leer y vamos a ir a ver una serie de puntos entre el versículo 1 y el versículo 25 de ese capítulo. Amén. Y vamos a desglosar cuál es el deseo del corazón de Dios a la luz de lo que nos muestra Éxodo 19. ¿Listo, iglesia? ¿Estamos allí? Bueno, en este capítulo narra o estaba narrando de lo que viene pasando el pueblo de Israel en ese momento. El pueblo de Israel viene en un proceso de libertad donde el Señor los saca de Egipto, los liberta con mano poderosa. El pueblo de Israel en este capítulo ya vivió la liberación de Egipto, ya vio cómo el Señor abrió el mar y pasaron, ya vio cómo el mar volvió a cerrarse, cómo Dios volvió a cerrar el mar y mató a todos al faraón y a todo ese gran ejército que los quería asesinar. Vieron esa liberación de Dios. Aquí el pueblo de Israel ya había visto las plagas que azotaron a Egipto. Ya ellos habían evidenciado un manifestar del poder de Dios. Y cuando llegaron ya a este punto, estaban en medio del desierto que se llama el desierto de Sinaí, ¿sí? En donde estaba este monte donde vamos a hablar, que también se le llama monte Sinaí o monte Horeb. Ellos estaban allí y vienen en un proceso. Y el pueblo de Israel viene en el proceso de conocer a Dios, porque ellos no conocían al Señor en esa magnitud, ¿sí? Habían sido esclavos y Dios empezó a manifestárseles por medio de Moisés, por medio de maravillas, cosas sobrenaturales que si usted se ve Éxodo, usted dice esas cosas son impresionantes. Y el pueblo está en el proceso de conocer a Dios y está en este proceso. Y en medio de este proceso llegamos a este capítulo 19 de Éxodo, que es en el cual vamos hoy a profundizar. Y dice así el versículo 1: y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ya habían pasado 3 meses de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, el monte que se llama Horeb, o también le decían Sinaí, monte del Sinaí, del desierto Sinaí. En ese monte fue que Dios se le presentó a Moisés en la zarza, ¿sí? Y en ese monte también fue que Abraham tuvo encuentros con Dios. O sea que era un monte representativo. Hay lugares representativos. Amén. Este lugar, este sitio es un lugar representativo delante de Dios. ¿Cuántos creen? Entonces estaba el pueblo acampando al pie de este monte. Versículo 3: Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Quién fue el que los trajo? El Señor. ¿Quién lo trae a usted y quién me trae a mí? ¿Quién nos acerca a Él? El mismo Jesús. Lo que dice la palabra: nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros primero. Nosotros no hemos amado. Si usted está aquí, no es porque usted ame mucho a Dios, no. Dios lo amó primero para que usted lo pueda amar. Y por eso usted lo ama en este momento, porque primero usted fue amado. Amén. O sea que el amor de Dios nos atrae. El mismo Dios siempre, parte del deseo de Dios siempre ha sido acercarnos, restaurar la relación entre la humanidad y Él. ¿Por qué razón? Porque esa relación se fracturó en Génesis capítulo 3. El diseño original de Dios, Él hizo un jardín, todos conocemos esa historia, el jardín del Edén, hizo al hombre, después hizo a la mujer, hizo la naturaleza, hizo toda la creación que describe Génesis. Y dice la palabra de una manera muy sorprendente que Dios se paseaba por el jardín y que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios y escuchaban los pasos de Dios en el jardín. Era una relación donde no habían intermediarios. Era una relación abierta, transparente, o sea, donde solo era una relación de cara a cara con Dios. Amén. Pero esa relación se rompió por el pecado, ya lo sabemos. Y el Señor desde ese momento ha empezado a hacer un plan para acercarnos una vez más a Dios, que más adelante vamos a ver. Amén. Entonces, el deseo del corazón de Dios, iglesia, es morar en medio de su pueblo. El deseo del corazón de Dios es morar en medio de su pueblo. Ahora bien, hay unos requisitos para que su presencia, la nube de su gloria, habite en medio nuestro. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios en sus vidas?
¿Cuántos anhelan la presencia de Dios manifiesta en medio de este lugar? Cada vez que nos reunamos, cada vez que nos congreguemos, cada vez que tú adores en tu casa, cada vez que tú te apartes para estar a solas con Dios, cada vez que tú te dispongas a orar, ¿cuánto anhelan que la presencia de Dios sea allí una realidad? Hay un punto interesante, que para el pueblo de Israel, Dios, el buscar a Dios y Dios, el Dios que nosotros hoy conocemos, no era una simple religión. No era su religión. No era solamente, es que nosotros somos de la religión de Jehová, o es que nosotros somos de la religión de Dios o de Yahvé. No solamente era una creencia. Para el pueblo de Israel, Dios era una vivencia. Para ellos Dios era una realidad. Lo que me lleva a hacernos una pregunta en la actualidad: para nosotros hoy en día, ¿será que Jesús, su presencia, su manifestar, está siendo una religión más en mi vida, o está siendo una creencia nomás, o está siendo una realidad o una vivencia? Para Israel, Dios era una realidad. Vieron un Dios vivo, como lo sigue estando. Vieron un mover de Dios continuo, un manifestar sobrenatural de Dios. Y hoy en día el Señor sigue moviéndose de esa manera. El tema está en que nosotros como iglesia, como su pueblo, lo anhelemos y nos preparemos para esa presencia de Dios manifiesta. Y eso es lo que vamos a ver. Hay unas características, hay unas demandas de Dios para que su presencia pueda reposar en medio nuestro. Y esas demandas no han sido abolidas. Lo que vio el pueblo de Israel está aquí plasmado. En estos días hablamos en un estudio bíblico y interesante lo que nos enseñaban, y era que para el pueblo de Israel no tienen, la Biblia está dividida en libros que son denominados libros históricos o narrativos. Y lo que hablábamos en ese estudio era que para el pueblo de Israel ellos no tienen en su canon, en la Biblia, ellos no tienen libros históricos. Para ellos son libros proféticos. ¿Por qué razón? Porque ellos no ven eso como una historia, como algo que ya pasó en medio de su pueblo. Ellos ven el obrar activo de Dios en la historia de la humanidad y en la historia actual de la humanidad. Por eso para el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel lea esto, para ellos no es una historia que pasó, para ellos es el actuar de Dios en el ayer y en el hoy. Amén. Por eso los principios y los requisitos que vamos a empezar a ver en este momento no están abolidos. Aún así estemos bajo la gracia, no están abolidos. Son principios eternos. Es una demanda eterna de parte de Dios para nosotros, su iglesia. Entonces vamos a empezar a ver qué nos demanda el Señor para que su presencia habite en medio nuestro, repose en medio nuestro. Amén. Y vamos a ir al verso 4. Ahí mismo, capítulo 19, verso 4. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Aquí le está hablando el Señor al pueblo por medio de Moisés. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Primer requisito, iglesia: reconocer la grandeza de Dios, reconocer su poderío y autoridad, reconocer que Él es el yo soy, el Todopoderoso. El Señor les empezó a decir: primer requisito, recuerden quién soy yo. Por eso hablamos de todo lo que el pueblo a este capítulo 19 empezó a vivir y ya había experimentado con Dios. Y Dios les dijo: acuérdense de lo que yo he hecho en medio de ustedes. Acuérdate de lo que Dios ha hecho en medio de tu vida. Acuérdate de los milagros que Dios te ha hecho. Acuérdate de las respuestas que Dios te ha dado. Acuérdate de las promesas que Dios ha cumplido en tu vida hasta este momento. Y reconoce su grandeza. Amén. Primer requisito, reconocer la grandeza de Dios. Él es Dios y debemos reconocerlo así, como el yo soy, el Dios todopoderoso. Verso 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Versículo dice: ahora pues, si diereis oído, ¿qué? A mi voz. Y ahorita, ¿cómo tenemos la voz del Señor? Escrita, por medio de su palabra. Amén. El Señor nos habla aún por medio de su palabra. Su palabra sigue vigente, sigue siendo real. La revelación de Dios, la revelación que Dios nos dio a nosotros es su palabra. Amén. Si usted quiere conocer más al Señor, si usted quiere conocer más a Jesús, si usted quiere conocer más a Dios, su carácter, cómo Él obra, vaya a la Biblia.
y vaya a la oración y el Espíritu Santo nos va a enseñar, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos da el entendimiento de lo que está plasmado aquí. Amén. En otra versión dice, en este mismo versículo dice, y les pido de todo obediencia. En la Nueva Versión Internacional, el Señor fue más drástico. En esa versión dice, y les pido de todo obediencia. Entonces otro requisito, segundo requisito es obediencia, iglesia. Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a los mandatos, obediencia a su moral, a su ética, a sus valores, a lo que el Señor nos enseña. Obediencia, obediencia a nuestra manera de vivir delante de Dios. Amén. ¿Estamos allí o no? Segundo requisito, obediencia. Obediencia a la palabra del Señor, obediencia a su espíritu, obediencia a su voluntad, iglesia, no a la nuestra propia, a su voluntad. El pueblo de Israel experimentó algo muy bonito con el Señor, y era que ellos se movían cuando veían la nube, porque la presencia de Dios en ese momento para Israel era visible. Ellos veían la nube sobre ellos, y cuando la nube se movía significaba que tenían que recoger sus cosas, porque ellos acampaban en tiendas, tenían que recoger y tenían que moverse. Pero cuando la nube se quedaba quieta, ellos sabían que allí Dios quería que acamparan. Se movían siguiendo la nube, siguiendo la presencia de Dios. Dios era el guía, y hay que volver a eso, hay que volver como iglesia a la guía del Señor. Y eso es parte de un requisito para que su presencia sea manifiesta en medio nuestro. Obediencia. Parte de la obediencia es la rendición. La rendición precede a la obediencia, iglesia. Si no nos rendimos delante del Señor, lógicamente no vamos a obedecerle, porque la rendición precede a la obediencia. Y viene una pregunta para nosotros: ¿qué no hemos rendido al Señor? ¿Qué no hemos rendido en nuestra vida personal, privada, que nadie más conoce? ¿Qué no hemos rendido delante del Señor? ¿Qué deseos no hemos rendido delante de Dios? ¿Qué sueño que tal vez no va acorde a la voluntad de Dios no hemos rendido, no hemos entregado delante del Señor? ¿Qué mal hábito en nuestras vidas no hemos entregado delante del Señor? ¿Qué no hemos rendido? ¿Será que el Señor nos está demandando tiempo de oración y no se lo estamos dando? ¿Será que el Señor nos está demandando más tiempo en su palabra y no se lo estamos dando? ¿Será que el Señor nos está demandando menos tiempo en la televisión y más tiempo con Él y no lo estamos haciendo? La pregunta: ¿qué no le hemos rendido al Señor? Porque eso es un requisito para que su presencia sea manifiesta en medio nuestro. Porque la presencia de Dios, iglesia, no es una ideología. La presencia de Dios no es si yo comparto o no comparto. La presencia de Dios es Él, es su realidad. Él es un Dios vivo. La presencia de Dios no se puede sacar de la ecuación. La persona del Señor no se puede sacar de la ecuación de la iglesia. No podemos ser cristianos sin la presencia del Señor. No podemos ser cristianos sin su vivencia, sin su realidad en nosotros, sin experimentarlo, sin escucharlo, porque Él es alguien vivo. Él resucitó, iglesia. Amén. Entonces dice así, versículo 5, vamos a leerlo, y el 6, para concluir en ese punto. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, como lo hablamos el miércoles, que es parte de nuestra identidad. Como sacerdotes, iglesia, usted y yo tenemos la libertad de acercarnos a la presencia del Señor. O sea, usted que está ahí sentado, usted sí tiene libertad para acercarse a Dios. Su pecado no es más grande que el amor de Dios. Hay veces nuestros pecados nos impiden acercarnos al Señor. Hay veces nuestros errores nos impiden acercarnos a Jesús, porque nos sentimos indignos, nos sentimos culpables, nos sentimos tan sucios. Cuando la palabra del Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Y no dice: y nos limpia de algunos pecados, otros te los deja y te los limpia después. No, te limpia de todo. El Señor nos limpia de todo. Por eso
La invitación, hermano, usted es un sacerdote, acérquese al Señor, busque a Jesús, pase tiempo con Dios, puede hacerlo, usted tiene la libertad. No necesita de alguien más no, usted puede ir libremente a Jesús. Ya el Rey de Reyes le dio acceso. ¿Qué más va a esperar, iglesia? ¿Qué otro permiso necesitas? Si ya el mismo Jesús nos dio esa invitación. Amén. Y dice que bajo esta condición de obediencia, el Señor nos hace su pueblo. Lo que vimos en 1 de Pedro capítulo 2, que este mandato que era para el pueblo de Israel hasta este momento de la historia, pasó para la iglesia por Cristo. O sea que esto, una de las condiciones para parte de nuestra identidad y ser pueblo de Dios es la obediencia a Dios. Porque no puede ser, eso no se puede, hay que ser coherentes. Somos pueblo de Dios, entonces vivamos como Dios nos ha mandado a vivir. Acuérdense que somos nación santa y por tanto su gobierno como nación debe estar en nosotros. Amén. Vamos al verso 7. Verso 7 dice: entonces vino Moisés y llamó a quienes. Vamos a repetir, llamó a quienes del pueblo. En otra versión dice: y llamó a los jefes del pueblo. O sea que ¿por dónde empezó el asunto, iglesia? Siervos del Señor, que el Señor nos ha permitido estar al frente, ¿por dónde empezó el asunto? No, ahí sí nos quedamos como que por los sacerdotes, por el liderazgo, por las personas que el Señor en su misericordia nos permite estar ahí al frente al servicio de su pueblo. O sea que a los primeros que Moisés se dirigió fue al liderazgo. Fue al liderazgo. La preparación inicia por el liderazgo del pueblo de Dios. La obediencia inicia por el pueblo, por el liderazgo del pueblo de Dios. La consagración y la rendición inicia desde el liderazgo. Como líderes no podemos esperar que el pueblo sea obediente si nosotros no. Como líderes no podemos esperar que el pueblo adore a Dios si nosotros no adoramos. No podemos esperar santidad del pueblo si nosotros como líderes no nos santificamos. Eso no funciona así. Todo empieza desde el liderazgo. O sea que los primeros que debemos de rendirnos, los primeros que debemos de tener esa determinación de obediencia a Dios, debemos ser los que el Señor nos ha permitido servir en medio de su iglesia. ¿Amén o no amén? Bueno. Dice: y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió, verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. ¿Por qué razón esto, iglesia? Como les venía diciendo, el pueblo venía en un proceso de conocer a Dios. Por eso Moisés, cuando se encontró con Dios, cuando hemos escuchado del llamado de Moisés, por eso Moisés dice: ¿yo quién digo? ¿Quién eres tú? ¿Yo qué les digo? Porque aún Moisés no conocía a Dios y el pueblo estaba en ese proceso de conocer a Dios. Por eso Moisés dijo: ¿y qué les digo? ¿Quién digo que me envió? Y dile: yo soy. Por eso el Señor en este punto le dijo: para que crean para siempre. Y en otra versión dice: para que confíen en ti. O sea, para que ellos también vean que yo soy Dios. Ellos están en un proceso de conocer. Nosotros estamos en un proceso de conociendo al Señor hasta que partamos de esta tierra. Seguimos conociendo al Señor. Amén. Y en el versículo del 10 al 11 vamos a ver el otro requisito. Verso 10 al 11. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, después de haber hablado ya con los jefes, con los líderes, con los ancianos. Ve al pueblo y ¿qué? Y santifícalos. ¿Y quién era Moisés en ese momento? El que estaba al frente del pueblo. O sea que Moisés fue responsable de contribuir a esa santificación del pueblo. Moisés fue responsable de atribuir a la santidad de la iglesia. Como líderes, ¿qué estamos contribuyendo? ¿Qué le estamos impartiendo a la iglesia? ¿Será que como líderes o como siervos del Señor estamos impartiendo santidad a la iglesia? ¿O qué estamos impartiendo? ¿O la división está saliendo de nosotros hacia el pueblo?
¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos delante del Señor? Porque Moisés, según lo que dice su palabra, atribuyó y contribuyó a la santidad del pueblo, a que el pueblo estuviera cerca de Dios, a que el pueblo aprendiera cómo acercarse a Dios. Y dice: y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El requisito que el Señor demanda aquí claramente, iglesia, es santidad, consagración. Lavar nuestros vestidos representa presentar y llevar un estilo de vida acorde a la palabra del Señor. Y la pregunta que surge es: ¿cómo están nuestras vidas delante del Señor? ¿Cómo está nuestro estilo de vida delante del Señor? ¿Cómo estamos como pueblo? ¿Cómo estamos como iglesia delante del Señor? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Consagración y santidad, acuérdense que significa apartarse, ser apartados, ser diferentes. Amén. Demanda santidad. Verso 2 y 13, iglesia. Dice, verso 12 al 13: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Mire los estándares de Dios. Y no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Tengámoslo allí. Ahorita leemos la siguiente frase que sigue. Dice que otro de los requisitos es el anhelo y el deseo por su presencia. ¿Cómo así, Alex? En este momento el pueblo de Israel tenía límites. En este momento el pueblo de Israel, por la santidad de Dios, por el momento, el contexto espiritual que estaban viviendo en esa época, Dios había puesto límites para que el pueblo no pudiera subir al monte. Pero déjenme decirle algo. Lo que hemos hablado, ¿quién quitó los límites ya? Jesús. Lo que hablamos en otra ocasión, ¿quién rasgó el velo? Jesús. Y en estos días escuchaba un video precisamente sobre eso. Casualmente estaba allí viendo videos cuando me salió un videito del velo y yo voy a escucharlo. Y me sorprendió mucho porque este velo que estaba en el templo cuando Jesús murió en la cruz, en el momento exacto que él murió, el velo se rasgó de arriba abajo. Dice que ese velo de grosor era aproximadamente 10 centímetros, que era prácticamente, aún con un cuchillo, difícil de cortar. Y digo, eso fue algo sobrenatural, iglesia. O sea que estos límites que el pueblo de Israel en ese momento de su historia con Dios tuvo, ya no están. Para ti y para mí ya no están estos límites. Por eso uno de los requisitos es el anhelo. O sea que si ya no hay límites, ¿en qué consiste el asunto? En que usted y yo anhelemos a Dios, en que usted y yo tengamos deseo por su presencia, disposición para acercarnos a Cristo. Tú que vienes por primera vez a este lugar, lo único que te pide hoy Jesús es que tenga esa disposición de seguirlo. Eso es lo único que Jesús nos pide para iniciar, para ser salvos, aceptarlo y reconocerlo. Es lo que te pide el Señor. Amén. El pueblo de Israel tuvo esos límites, iglesia, pero recordemos que ya han sido quitados por la muerte de Cristo, por la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que nos lleva a una pregunta que cada uno de nosotros nos respondemos internamente. Si ya no hay límites, si ya el Señor hizo la obra en la cruz, si ya el Señor quitó el velo, ¿cuál es nuestra excusa entonces? ¿Cuál es mi excusa para no acercarme a la presencia de Dios? ¿Y cuál es tu excusa para no acercarte a la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra excusa para no pasar tiempo con Dios? ¿Cuál es nuestra excusa para las horas del día, para que en las horas que tenemos de día no pasemos algún tiempo con Dios a solas? ¿Cuál es la excusa que tenemos, iglesia? Si ya no hay límites. El pueblo de Israel tuvo límites, ya los límites no están. La iglesia no tenemos límites, pero en ocasiones deberíamos estar experimentando entonces un mayor manifestar de Dios, porque no hay límites. ¿Sí se imaginan eso?
Pero lo que pasa es que nosotros como iglesia en ocasiones es lo que menos hacemos. En ocasiones como iglesia, como siervos de Dios, lo que menos hacemos es orar. Lo que menos hacemos es tener intimidad con Dios. Estamos involucrados en toda la actividad, estamos involucrados en activismos, en cosas, y no pasamos tiempo con Dios. Amén. Es tiempo renacer, de volver a su presencia, de tirarnos, de volcarnos a buscar la presencia del Señor. Porque Dios está haciendo algo nuevo en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Y no es una frase de cliché, no, realmente Dios está haciendo algo nuevo. En la reunión que teníamos ayer del equipo de trabajo compartíamos algo, y era que personas se estaban acercando y estaban diciendo: hay algo diferente en Renacer. Una persona que nos comentaba, el pastor Jensi, que una persona se le acercó y esa persona no es líder, esa persona no sirve en ningún ministerio en la iglesia, simplemente se congrega, se congrega. Y esa persona le dijo: yo no me voy a ir de aquí porque algo está pasando en Renacer. Entendamos esta magnitud, iglesia, que alguien que no esté tan involucrado en el ministerio tenga esa percepción de lo que el Señor está haciendo en este lugar y tú y yo no la tengamos. Hay que revisarse. O tú y yo no la tengamos y tú y yo no estemos sintiendo lo mismo, tenemos que revisarnos entonces. Amén. Otra persona le dijo al pastor Jensi, se le acercó y le dijo: a mí me gusta venir aquí a Renacer porque yo no sé, yo vengo y yo respiro un ambiente diferente. Entonces, cuando escuchamos estas cosas y sabemos de todo el proceso que venimos como iglesia y ver cómo el Señor está obrando hoy, porque es algo de Dios. No es que alguien esté provocando, no es que haya alguien especial, no es que haya un grupo de personas especiales que no. El mismo Jesús está obrando en medio de su iglesia. Y tenemos que ser sensibles al mover de Dios en este lugar. Amén o no amén. Apláudale a Jesús, por favor. Esto no se trata de hombres. Esto no se trata de personas especiales. No, esto se trata del obrar del Espíritu en medio de su casa. Amén o no. Entonces Dios está haciendo algo nuevo. Dios está deseando su presencia, derramar su presencia manifiesta aquí en este lugar y en tu vida, en tu casa. Que tú te lleves esa nube para tu casa. Que tú te lleves la presencia de Dios para tu casa, para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos. David entendió esto. Estando en el palacio, David entendió que aunque tenía todo en el palacio, él necesitaba la presencia de Dios y mandó a traer el arca. Él entendía que aunque no le iba a faltar nada como rey, él dijo: no, yo puedo tener todos los lujos, todas las comodidades, puedo alcanzar todos mis sueños, puedo hacer las carreras que yo quiero, puedo llegar hasta donde yo quiero proyectarme, pero la presencia de Dios no me puede faltar. Y eso lo entendió David. Aun cuando nos falte todo y aun cuando no nos falte nada, la presencia de Dios es primero. Jesús es primero en tu vida y en mi vida, iglesia. Y es que tenemos que empezar a entender esto en este lugar. Aleluya. Aleluya. Y hay un pasaje en Isaías donde hablábamos y compartíamos el día de ayer y es impresionante que nos ministraba tanto el Señor. Es en una versión que leímos y decía: he aquí, no vivan en el pasado, porque ya hago cosas nuevas y ya están sucediendo. Y nosotros nos veíamos y decíamos: Dios mío, ya están pasando. Ya el Señor está obrando. Ya el Señor está trayendo un tiempo de restauración. Ya el Señor está sanando. Ya el Señor te está llamando. Ya está pasando. El Señor está actuando. O sea que nuestra tarea para comprender este deseo de Dios es ir a su presencia para poder entender lo que Él está haciendo. Si tú y yo no oramos, iglesia, si tú y yo no buscamos la presencia de Dios, no vamos a poder entender nunca lo que Él esté haciendo en un lugar o lo que Él está haciendo en este lugar. Nunca, iglesia. Si no nos acercamos a su presencia personalmente y como congregación, nunca vamos a poder entender eso. Nunca vamos a poder entender el obrar de Dios. El pueblo de Israel tuvo que acercarse a Dios para conocerlo. Amén. Pero en ocasiones, iglesia, queremos todo fácil. En ocasiones queremos ver, como les he solido decir, queremos ver el gran poder de Dios, el gran manifestar de Dios, pero ¿qué le damos a Dios? ¿Cómo está nuestra búsqueda? ¿Cómo está nuestro anhelo? ¿Cómo está nuestro deseo delante de Él? Y allí mismo en el versículo 13
en la parte final del versículo, en la parte B, dice: cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Qué significa esto? Hay un sonido de la bocina, iglesia. El sonido de la bocina dice que ese es un sonido que se tocaba con un cuerno de carnero. Y ese sonido representaba una convocatoria, representaba un llamado donde el pueblo se congregaba. Hay un llamado sonando en Renacer. Hay un llamado, hay una convocatoria a su presencia. Hay una convocatoria para la intimidad. Hay una convocatoria para buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos vamos a acudir a esa convocatoria? Hay un sonido que estás escuchando, y es el sonido de volver a su presencia. Es el sonido de volver al secreto. Aleluya. Santo Dios. Verso 14 dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y lo santificó. Santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Aquí entra el pueblo. Empezó el asunto por el liderazgo, ¿cierto? Pero el pueblo no podía quedarse igual. Dicen que el pueblo por sí mismos se lavaron. Y dice: y el pueblo lavó sus vestidos. O sea que también cuando como liderazgo nos acercamos, nos proponemos a santificarnos, el pueblo también debe tener una determinación de santificarse. Tú como iglesia, todos somos la iglesia y todos somos el pueblo de Dios. Debemos volcar este asunto de la santificación es con todos. El asunto de arreglar nuestras vidas y ponerla en línea con Jesús es de todos. Es con todos y es para todos. O sea que fue un asunto que inició en el liderazgo, pero también fue un asunto que Dios tuvo con el pueblo, porque es uno de los requisitos. Verso 15, y dijo al pueblo: estén preparados. ¿Qué dice, iglesia? ¿Estén qué? Preparados para el tercer día. No toquéis mujer, que aquí ya es un tema ya allí en el momento. Pero dice: está preparados. Y esta expresión de no toquéis mujer hacía referencia a la pureza. Otro requisito: pureza. ¿Cómo está nuestra pureza delante del Señor? Esto significa, hermanos y hermanas, que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Obviamente Él nos lava, pero tenemos que ir con un corazón dispuesto a esto, arrepentido. Porque por el arrepentimiento viene la santificación. Por el arrepentimiento Él nos lava. O sea que no podemos venir con un corazón altivo ni soberbio delante de su presencia. Y no podemos venir de cualquier manera delante de Él como si nada. Iba a usar una expresión, pero no la voy a usar. ¿Sí? O sea que tu actitud y mi actitud para acercarme al Señor debe iniciar del arrepentimiento. Y cuando yo voy con un corazón arrepentido a los pies del Señor, soy lavado, soy purificado, porque recordemos, iglesia, que ya está abierto, ya el velo fue quitado. Amén. Pero hay unos requisitos. No es así nomás. Verso 16 al 19. Y dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios. Miren cómo Moisés representa ese liderazgo, que nuestra responsabilidad es acercar al pueblo a Dios, no alejarlo. Es acercarlo a Cristo, no alejarlo. Es acercar al pueblo a Cristo, no ser piedra de tropiezo. Que el Señor nos ayude claramente, que el Señor nos ayude. Amén. Y dice que el pueblo, que Moisés acercó al campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18: y todo el monte Sinaí humeaba. Fue una manifestación poderosa de Dios, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno. Imagínense, tratemos de imaginarnos esa escena, de ver un monte, de ver ahí el cerro de las Tres Cruces encendido en fuego, pero por la presencia de Dios, no por un incendio, no, por la presencia de Dios, y que ese monte esté temblando, y que nosotros estemos aquí desde abajo viendo eso, viendo esa nube, viendo relámpagos, y que Dios esté hablando desde esa nube. Eso, hermanos, esto era algo impresionante.
No sé si a usted lo emociona esto. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Había alguien que escuchaba a Dios. Había un pueblo que estaba escuchando la voz de Dios. ¿Será que tú y yo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Anhelamos escuchar su voz? Que el Señor nos hable. Y vamos a Éxodo 20 para ver el otro requisito que parte de aquí. Éxodo 20 en la siguiente página, verso 18. Éxodo 20, versículo 18 al 20. Se entrelazan con lo que acabamos de leer en el verso 17 y 19, y ahí sacamos otro requisito. Éxodo 20, versículo 18 al 20. Esta parte se enlaza con la que acabamos de leer en el verso 16 y 19. Y dice: todo el pueblo, ¿qué pasaba? Observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Ojo, esto eran relámpagos, no rempálagos, eran relámpagos. Y dice: y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron y se pusieron lejos. Verso 19. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, porque no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y mire el otro requisito. Aquí está el otro requisito en el verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué? Pequéis. Otro requisito es que necesitamos ser temerosos de Dios. Cuando usted y yo somos temerosos de Dios, no nos desbocamos al pecado. Cuando usted y yo somos temerosos de Dios, no le damos rienda suelta a nuestros propios malos deseos. Otro requisito es una iglesia temerosa de Dios. Usted y yo necesitamos un corazón temeroso, un corazón que respete a Dios, que reverencia a Dios. Temor y reverencia es otro requisito. Necesitamos ser reverentes delante de la presencia de Dios. Necesitamos temer, y ese temerle a Dios nos va a llevar a consagrarnos. Temor de fallarle al Señor, iglesia. Nos debe doler fallarle al Señor. Nos debe preocupar pecar delante de Dios. Nos debe preocupar eso. Nuestros hábitos pecaminosos no nos pueden dar lo mismo. No. Si a usted y a mí nos da igual fallarle al Señor, estamos graves. Y no hay temor de Dios en nosotros. Una determinación, iglesia, de consagrarnos para Dios. Determinación de consagrarnos para Dios. ¿Estamos? Vamos a ver otro requisito en Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver, hay otro requisito para que el Señor haga morada en medio nuestro, su presencia manifiesta. ¿Estamos allí, iglesia? Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente. Aquí Salomón había acabado de terminar el templo y lo estaba consagrando a Dios. En este momento estaba sucediendo eso. ¿Sí? Y dice: y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias ¿a quién? Al Señor. Y a medida que alzaban la voz, imagínense, iglesia, a medida que la adoración del pueblo era intensa, a medida que la intensidad de la adoración aumentaba, a medida que las trompetas, los instrumentos sonaban, la adoración se intensificaba, a medida que la adoración se hacía más genuina, más real, más auténtica, que cantaban con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y me encanta cuando ponen esta parte donde dice entonces. Eso es un condicional. Y entonces, ¿sabes qué significa? Que si no pasa lo primero, no pasa lo segundo. En medio de la adoración, otro requisito es que el Señor nos demanda ser adoradores.
Eso no es responsabilidad solamente del ministerio de alabanza. Ellos son guías, pero tú y yo tenemos que ser adoradores. En nuestras casas tenemos que ser adoradores. Con nuestro estilo de vida tenemos que ser adoradores. El canto es una expresión de adoración. Lleguemos aquí a cantarle al Señor. La adoración es un requisito. Un pueblo adorador. La adoración representa rendición, reverencia, exaltación al Señor, entrega, reconocimiento a Él. Y dice, y entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Otro requisito, la adoración. Tenemos que ser un pueblo adorador. Por allá el Señor Jesús le dijo a la samaritana, porque el Padre busca verdaderos adoradores. Y es un versículo que conocemos mucho y lo hablamos mucho, pero lo vivimos poco. Es tiempo de ser una iglesia adoradora, de ser hijos de Dios adoradores, de ser ese pueblo de reyes y sacerdotes que adoran al Señor y presentamos sacrificios espirituales, como leíamos en 1 de Pedro 2 el miércoles. Sacrificios espirituales aceptables delante del Señor. Amén. Esto es lo que demanda el Señor, iglesia. ¿Y por qué lo demanda? Porque Él desea morar en medio nuestro. Su presencia manifiesta. Hay una palabra en hebreo, permítanme usarla y explicarles. Hay una palabra en hebreo que es usada para expresar la presencia manifiesta de Dios y es Shekinah. Y Shekinah traducida significa morar o hacer presencia. Significa cuando Dios mora en medio nuestro. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y ¿saben qué pasó en el monte Sinaí, iglesia? El pueblo allí, después en medio de ese suceso, el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, recibió las leyes. Y allí en ese acontecimiento, en ese encuentro con Dios, también Moisés recibió el diseño del tabernáculo, que ya hemos conocido o hemos escuchado. El diseño perfecto del tabernáculo que representaba a Cristo. Y ¿saben en dónde estaba ubicado el tabernáculo? El tabernáculo no estaba ubicado a la orilla del pueblo. El tabernáculo no estaba ubicado a la derecha o a la izquierda. No, el tabernáculo estaba ubicado en medio del pueblo y todas las tribus rodeaban el tabernáculo. Estaba en el medio, representando que Dios desea morar en medio de su iglesia. Él desea ser el centro. Jesús tiene que ser el centro de nosotros. Tiene que ser el centro de la iglesia. Jesús tiene que ser el centro de Renacer. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. La Shekinah significa la presencia de Dios manifiesta. La presencia de Dios manifiesta en medio de su pueblo. Una cosa, iglesia, no sé si de pronto me puedan entender esto. Una iglesia es saber que Él está. Y cuando tú oras y oramos, dice la palabra que donde hayan 2 o más en su nombre, Él está allí. Él está, su compañía está. Pero un asunto diferente es cuando Él se manifiesta. Son 2 cosas distintas. Cuando su presencia se hace manifiesta, son 2 cosas diferentes. Y de eso es lo que estamos hablando hoy. De la presencia de Dios manifiesta. No es que el Señor no esté aquí, no es que el Señor no esté en tu vida, no es que el Señor no esté con nosotros, no. Es que su presencia sea visible, manifiesta, sea una vivencia. De eso estoy hablando, iglesia. De eso el Señor hoy nos está hablando por medio de su palabra. Vivir su presencia. Y para vivir su presencia es necesario estos requisitos que hemos venido hablando. Y este deseo se cumple. Y es hermoso como la Biblia habla de alguien muy especial. Y como la Biblia refleja el plan de salvación de Dios por medio de Jesús. Y esto se cumple en Jesús. Esto me impresiona, iglesia. Ahorita la gloria manifiesta de Dios es Cristo. No sé si a usted le emociona esto. Y en Juan capítulo 1, 14, vamos allá por favor. Juan capítulo 1, versículo 14. No sé, iglesia, si estamos entendiendo lo que el Señor hoy nos está hablando y la magnitud de lo que el Señor quiere hacer en este lugar.
Juan capítulo 1 versículo 14. Y dice que este deseo de Dios, lo que empezó con un tabernáculo en el pueblo de Israel, lo que empezó con esa manifestación en el monte Sinaí, lo que empezó en Éxodo 19, se concretó y se consumó en Cristo. Por eso la última frase del Señor, o una de las últimas frases de Jesús en la cruz fue: consumado es. Y consumado significa completado, cumplido, completo. Eso significa la palabra consumado. Jesús le dijo al Padre: ya está completo, ya está hecho, Señor. Imaginémonos esa escena de Jesús ahí en la cruz. Iglesia, y le voy a decir algo para que experimentemos por un momento. Jesús no fue colgado en la cruz como usted y yo nos lo ven en las películas, que tenía tapadito. No, en la cruz lo sacrificaban desnudos. Lean la historia y verás cómo el pueblo romano hacía las crucifixiones. Ellos eran colgados desnudos. ¿Cómo se siente usted cómo se sentiría usted y cómo me sentiría yo si en la calle nos desnudaran y nos vieran? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Pues taparnos, ¿cierto? Nos da vergüenza. Y Jesús fue colgado en la cruz, desnudo, desangrándose, vuelto una nada, exponiendo todo. Y él miró al Padre y dijo: ya está completo. No fue fácil, pero ya está completo. Y eso es lo que tenemos que empezar, iglesia, a traer a nuestro corazón. El sacrificio de Jesús, lo que a él le costó, lo que a él le costó, iglesia. Y dice en el versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso al principio la imagen decía: la hazaña más grande no es que el hombre haya pisado la luna, es que el Hijo de Dios haya estado en la tierra, porque fue la gloria del Padre. Jesús es la gloria del Padre hoy. La presencia manifiesta es Cristo en medio nuestro, aleluya. Alábale, Señor, te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. No hay otro digno de adoración. Aleluya. Aleluya. Renacer, Dios nos está llamando a una búsqueda de su presencia. Líderes, siervos del Señor, el Señor nos está llamando a una búsqueda de su presencia. Nos está volviendo al secreto, nos está recordando de dónde inicia todo, cuál es el origen de todo, y es su presencia. Que Él es Dios, fuente de agua viva. Y en Apocalipsis dice: vengan a mí y beban gratuitamente del agua de la vida. Ojo, gratuitamente, iglesia. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más, iglesia? Ya hay una invitación: vengan y beban gratuitamente del agua. Hay una visitación de Dios y hay un deseo de Dios de morar en medio de su pueblo y de su presencia manifiesta. Y esto lleva a una pregunta para nosotros, la iglesia, para renacer. Esta palabra es una palabra puntual. Esta palabra no es para otra iglesia, esta palabra es para esta iglesia, para esta casa, para este lugar. Es parte del propósito que Dios tiene con este lugar, su presencia, un lugar donde muchos vengan a nutrirse de la presencia, donde muchos vengan a cobrar fuerzas, donde muchos vengan a tomar aliento y para continuar. Padre, gracias. Yo no sé, Señor, cómo va a ser eso, pero aquí van a venir, yo sé que ya pasa, y lo digo por eso, pero también lo digo porque va a ser algo más grande, y es que aquí a este lugar van a venir diferentes pastores, muchos pastores, a ser nutridos de la presencia de Dios, a ser fortalecidos, porque el Señor los va a dirigir, porque aquí va a haber como un manantial, como una fuente de agua de la presencia de Dios, y van a venir a beber y a ser fortalecidos, porque es parte de lo que Dios tiene para este lugar. No es porque seamos la última Coca-Cola del desierto, no es porque seamos la super iglesia, no, es porque es parte del propósito de Dios con este lugar.
Amén. Y usted y yo debemos entender esto. Y debemos prepararnos, lo que ya hemos mencionado, con los requisitos que hemos hablado en esta palabra, con los requisitos que hoy el Señor nos ha hablado: santidad, consagración, temor a Dios, adoración, reverencia, amén, obediencia. Invito a iglesia allí que por favor se ponga de pie. Vamos a adorar al Señor. Si el Señor te ha hablado, y la pregunta que nos queda es que ya sabemos el deseo del corazón de Dios. Ya estamos viendo el propósito del Señor para este lugar. La pregunta que nos queda como iglesia para renacer, para usted y para mí, después de escuchar todo esto que el Señor nos está hablando por su palabra, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué van a hacer adolescentes? ¿Qué van a hacer jóvenes? ¿Qué van a hacer liderazgo? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer frente al deseo de Dios? Hay una mesa, hay un banquete servido. ¿Qué vamos a hacer frente a ese banquete? ¿Lo vamos a rechazar? ¿Lo vamos a dejar servido? ¿O vamos a sentarnos a la mesa con Jesús? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y te hago la pregunta, tomo el atrevimiento y te hago la pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer frente a este deseo de Dios? Ya no hay límites, ya no hay límites, ya esos límites se quitaron en Cristo. Y acorde a la respuesta que tú tengas a esta pregunta, iglesia, te invito que allí donde estás inicies a adorar al Señor. Inicies a hablar con Dios. Habla con el Señor, habla con Jesús. Pongámonos a cuentas, expresa tu corazón. Si hay cosas que tienes que poner allí a cuentas con el Señor, allí entre Él y tú, ponla a cuentas con el Señor. Si has perdido la pasión por su presencia, por las situaciones, por los acontecimientos, presenta eso delante del Señor. Presenta ese corazón que tal vez no siente el mismo deseo que antes. Tal vez tú sigues orando, tal vez tú sí sigues orando, tú sí buscas al Señor, pero no con la misma pasión, pero no con el mismo amor, no con el mismo deseo. Y si es tu caso, preséntalo delante del Señor. Aleluya. Las personas que vienen por primera vez, lo único que necesitas hoy es abrir tu corazón a Cristo y recíbelo como tu Señor y Salvador. Él ya pagó todo por ti. Aleluya. Los hermanos que están conectados, únanse a esta adoración. Los que están en línea en las redes sociales, en YouTube, unámonos a esta adoración desde tu casa. Respondámosle al Señor hoy. Respondámosle a Dios hoy, iglesia. Aleluya. Respondámosle renacer al Señor hoy. Respondámosle con adoración. Respondámosle. Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia.
mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El liderazgo, por favor. Yo invito al liderazgo acá al frente, por favor. Vamos a postrarnos aquí al frente. Iglesia, no dejes de adorar. No dejes de adorar, por favor. El llamado es para todos. Pero tengo este sentir del Señor. Como líderes vamos a postrarnos delante de la presencia. Esto empieza por nosotros. Esto empieza por nosotros. Esto empieza por los que el Señor nos ha permitido estar al frente. Esto empieza por los ancianos, por los jefes del pueblo. Oh, iglesia, por favor, no dejes de adorar. Cántale. Esto empieza por nosotros. Esto empieza por nosotros. Líderes, siervos del Señor, siervos del Dios Altísimo, presentemos nuestros corazones en esta hora. Presentemos nuestras vidas. Suelten el pasado. He aquí, no vivamos en el pasado, porque las cosas nuevas ya están sucediendo. Porque ya el Espíritu Santo está obrando. Porque ya el Espíritu Santo está mudando los tiempos en esta casa. Porque Dios es el que muda los tiempos en Renacer. Dios es el que muda los tiempos. Y Él está mudando los tiempos en este lugar. Él está mudando los tiempos en este lugar. Aleluya. Oh, nos postramos, Señor. Vamos, líderes, siervos del Señor. Derramemos nuestros corazones. Derramemos nuestros corazones. Hagamos un compromiso de santidad, un compromiso de santificación. Vamos a contribuir a la santidad del pueblo. Vamos a contribuir a la pureza del pueblo. Vamos a contribuir. Vamos a guiar al pueblo a Dios. Vamos a llevar al pueblo a Dios. Vamos a llevar al pueblo a Jesús. Vamos a llevar al pueblo a Jesús. Vamos, siervos del Señor, siervos de Dios, corazones que están siendo encendidos otra vez. Un corazón de liderazgo encendido por la presencia. Vamos, iglesia, adoremos, adoremos. No pares, no pares, no pares. No te detengas. Son solo para ti. Son solo para ti. Dios muda los tiempos. Oh, un liderazgo que está siendo mudado. Un liderazgo que está siendo mudado en este momento. Un liderazgo que está siendo mudado espiritualmente. Un liderazgo que está siendo mudado. Aleluya. Aleluya. Un liderazgo que está siendo mudado. Un liderazgo que está siendo mudado por el poder del Espíritu. Corazones que están siendo mudados. Corazones que están siendo mudados. Vestiduras que están siendo cambiadas en el liderazgo. Vestiduras que están siendo cambiadas. Un liderazgo renovado, mudado. Mudado. Mudado en el Espíritu. Mudado en el Espíritu. Mudado en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Hay una carga. Hay una carga que está siendo quitada de este liderazgo. Hay una carga que está siendo quitada. Oh, hay una carga que está siendo quitada. Oh, Padre, gracias. Vamos, iglesia, adoremos al Señor. Él muda los tiempos. Y es un tiempo de visitación.
Es un tiempo de la presencia de Dios mora en este lugar. Es un tiempo de la presencia de Dios se manifiesta. Donde Jesús se pasea en esta casa. Aleluya. Aleluya. Vamos líderes, sacerdotes, corazones quebrantados. Veo la dureza de corazones quebrantados. Veo como el Señor está quebrantando la dureza de nuestros corazones. De nuestros corazones como siervos del Señor. Corazones de carne. Corazones de carne. Para escuchar a Dios. Para escuchar la voz de Dios, iglesia. Líderes, corazones de carne. Para escuchar la voz del Señor. Para escuchar la voz del Señor. Se renueva. Se renueva esa sensibilidad a la voz de Dios, líderes. Se renueva esa sensibilidad a la voz del Espíritu. Veo como, yo no sé, hermanos, si ustedes me están entendiendo eso. Siervos de Dios, yo veo en el liderazgo como si unos tapones estuvieran siendo quitados de los oídos. Yo veo al Señor quitando como tapones en los oídos que estaban estorbando para escuchar a Dios, que nos estaban impidiendo para escuchar a Dios. El Señor está quitando los tapones. Y algunos van a sentir en el liderazgo como si soplaran en sus oídos, como si hubiera entrado un soplo en sus oídos, como si el Señor estuviera soplando en sus oídos, quitando ese tapón, quitando esa sordera espiritual que el enemigo trajo, pero hasta hoy llegó. Hoy el Señor le pone fin. Hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios, un liderazgo que escucha la voz de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Aleluya. Levantaré mi voz y en adoración. Mi corazón irá a tu corazón. Levanta tu voz y diré palabras. Vamos, iglesia. Un momento más adorando. Un momento más adorando, por favor. Vamos solo la iglesia, vamos solo la iglesia. Levántate, que suba como un olor fragante. Con todas tus fuerzas.
palabras de amor solamente para ti, Señor. No alcanzan las palabras, Señor, para decir lo maravilloso que tú eres, Señor. No alcanzan las palabras para expresar nuestro amor, nuestro agradecimiento contigo, Señor. Y hoy, como un pueblo unido, levantamos una adoración delante de ti, porque nuestro único deseo es agradarte y adorarte, oh Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra de parte de tu pueblo, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Recibe la gloria, recibe la gloria, Señor. Y te decimos a ti, Señor, levantaré mi voz, mi corazón dirá tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar. Son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Gracias por lo que haces en medio de tu pueblo, Señor. Tú mandas en este lugar. Tú mandas. Tú mandas. Tú reinas en Renacer, Jesús. No hay figuras. No hay personajes principales. Solo hay uno. Y es Cristo. Y eres tú, Señor. Alabado seas. Alabado seas. Alabado seas, Jesús. Nos rendimos. Nos rendimos. Una iglesia rendida. Hay un pueblo que se rinde a ti, Señor. Recibe nuestra adoración como ofrenda de adoración, como ofrenda grata delante de ti, Señor. Hoy nos mostramos ante ti, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento. Levanta tus manos al Señor y dale gracias, porque Gracias, algo Jesús. está pasando aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu gloria, Gracias, por tu Jesús. bondad y tu poder. Gracias, Jesús. Desciende, Señor, desciende, Señor, muévete con libertad. El Señor se está moviendo con libertad en este lugar. Corazones quebrantados, corazones sometidos, corazones rendidos delante del Padre, corazones que se rinden para adorar, corazones que se rinden para adorar al Santo Dios de Israel. Oh Señor, levanta tus manos y adora al Rey, adora al Rey. No pierdas este momento, es un momento crucial para tu vida, porque esta semana vas a ver cómo la gloria del Señor se manifiesta en tu vida. Adora al Señor, adora al Señor. Aprovechemos estos instantes de gloria,
estos instantes donde el Espíritu Santo se mueve con libertad en su iglesia. Bate tus manos, bate tus manos, bate tus manos, bate tus manos. Oh, aleluya, aleluya. Bate tus manos al Señor, bate tus manos en señal de agradecimiento. Y todos los intercesores batiendo sus banderas, tú que estás ahí en las redes, bate tus manos, levanta tus manos y adora al Señor. No importa que estés ahí a la distancia, comienza a adorar, comienza a adorar. No pierdas este momento. Aleluya, es tu Espíritu Santo en renacer, es tu Espíritu Santo en este lugar, es tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, tu Espíritu, es tu Espíritu Santo aquí en este lugar, tu Espíritu Santo. Adora al Rey, que suba delante del Rey una ofrenda de agradecimiento, porque Él es lo único que deseas en este lugar. Gracias, Jesús. Señor, gracias por este tiempo hoy nos das. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar, en nuestras vidas. Padre, gracias por mudar los tiempos en este lugar. Gracias por las cosas nuevas que ya estás haciendo. Y gracias por el deseo de morar en medio de esta casa. Padre, bendice a tu pueblo. Derrama tus bendiciones sobre tu iglesia. Guarda, Padre, protege y cubre con tu sangre preciosa la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Cubre con tu sangre preciosa a tu pueblo. Haz muro y antemuro alrededor de Renacer, Señor, alrededor de nuestras casas, en el nombre de Jesús. Padre, que vayamos con tu bendición. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por hablarnos. Iglesia, yo te invito a que levantemos un fuerte aplauso al Señor, un fuerte aplauso al Señor, al único digno de gloria. Padre, gracias, te alabamos en esta casa, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Dios les bendiga.